título de la conferencia es Efecto de los precios del petróleo en las rondas E y P. Con ustedes el doctor Rangel. Buenos días, buen provecho, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Es un honor estar aquí presentando este tema interesante. El tema que preparé para ustedes el día de hoy tiene un preámbulo, fue una presentación, un subconjunto de lo que van a ver ahora en el Comité de Energía del Colegio de Ingenieros, y ahí recibí muy buena retroalimentación y creo que ayudó a mejorar mucho esta presentación. Tiene que ver con el tema del precio del petróleo. Por supuesto, es un tema que cualquiera de ustedes podría presentar, porque hoy en día pues nadie sabe nada acerca de los precios del petróleo, ¿no? Cualquier persona podría dar el pronóstico que guste, incluido su servidor. Así que yo no me considero experto en el tema, yo soy experto en otros temas que no tienen nada que ver con ingeniería, pero el esfuerzo, lo que trata de hacer el enfoque de esta presentación es justamente ver qué es lo que está pasando, recordar cuáles son los temas que controlan, qué es lo que controla el precio del petróleo, qué está sucediendo hoy en día, por qué estamos viendo estos precios de petróleo que en teoría le llamamos bajos. Voy a tratar de persuadirlos en cambiarlos un poco de opinión, en que en realidad no son precios bajos, sino es un precio en el que estamos regresando a precios normales. Y qué efecto ha tenido en general en el mundo y específicamente en las rondas de licitación que estamos llevando a cabo en la Comisión Nacional de Hidrocarburos respecto a los bloques de exploración y producción. Bien, como inicio, como primera lámina, es importante recordar, yo sé que muchos de ustedes lo manejan bien, pero recordar quién controla la producción de petróleo del mundo, quiénes son los grandes jugadores. Y obviamente, bueno, históricamente se sabe, bueno, que al menos de los años 70 para acá, Arabia Saudita es uno de los principales productores, Rusia, en algunas ocasiones Rusia ha llegado a producir más que Arabia Saudita, sobre todo cuando hay recortes en la producción, los Estados Unidos que vienen acercándose. Estos datos son tomados tanto de la Oficina que Administra la Información Energética de Estados Unidos como del BP Statistical Review. Si ustedes ven los datos de cada una de las empresas, existen algunas variaciones en los datos, es difícil tener el dato preciso, pero en términos generales, digamos, vamos a ver esta lámina como algo semi-cuantitativo, es básicamente entender quiénes son los principales jugadores. Y claramente Arabia Saudita, ahorita lo vamos a ver en unos minutos, es el principal jugador y poco a poco va a ir a dejar de serlo conforme Estados Unidos sigue creciendo en su producción. Rusia, por supuesto, con los temas que ustedes conocen geopolíticos, es un gran jugador con algunos problemas internos. China, por supuesto, Canadá, ahí Irán aparece también. Irán es uno de los países con mayor potencial de petróleo del planeta, pero también, como ustedes saben, con algunas sanciones económicas que ha sufrido por parte de la comunidad internacional, ha mermado su producción. Emiratos Árabes, un país pequeño, pero con una gran producción y gran potencial. Irak, por supuesto, de las reservas más grandes del planeta, y ahí bajé la lista hasta donde se ubica México. El dato que ustedes ven tiene un asterisco, 2.5 millones de barriles. El dato actual está ahí, se ve un poco pequeño en la parte inferior izquierda. El dato actual de producción de México hoy es 2.29, un poquito menos de 2.3. Y ahorita les pido que tengan en cuenta, que tengan en mente ese dato, ¿no? México está produciendo 2.29, 2.28 y la producción sigue bajando un poco. Bien. Vamos a ver el precio del petróleo. Aquí está la gráfica de los últimos 4 años y aquí se puede ver cómo los precios del petróleo para los 3 principales productos que nos interesan, el West Texas Intermediate, que es un crudo estadounidense que se comercia y un punto de venta en Cushing, Oklahoma, el Brent, que es el marcador para crudos del Mar del Norte, y la mezcla mexicana de exportación. Entonces, ahí se pueden ver los diferentes precios, cómo se ven en los últimos años, por alrededor de $100, en algunos casos por arriba de $100, en algunos casos inclusive arriba de $120 por barril, precios altos.
Y después, lo que todo el mundo sabe y leemos todos los días en la prensa, cómo viene la caída estrepitosa en los precios a partir de la segunda mitad del año 2014, y inclusive aquí ya en la gráfica se puede ver el pequeño repunte que hemos tenido al inicio de este año. Bien, pero ¿qué significa esto? Esto es un zoom únicamente de los últimos 3 años, donde se ve precios de $100. Todos nos acostumbramos a ver barriles de $100, o al menos barriles de 3 dígitos para cualquiera de los 3 marcadores. Pero si uno toma en cuenta los datos históricos, esta es una gráfica que me resulta muy interesante. Aquí están los últimos 150 años de producción del petróleo y cómo ha sido el precio del petróleo, y que es la curva que ustedes ven en color oscuro, al año en específico, y la curva verde clara son ese precio traído a dólares del 2003. Este fue un análisis realizado en el año 2014. Entonces se puede ver, si pudiéramos comparar los precios del petróleo todos a dólares del 2013, cómo se verían. Y ustedes pueden ver ahí que los precios realmente han estado por debajo de los $40, $20 en la gran parte de la historia. Entonces, tomando estos datos, pues dije, bueno, un poco ñoño si ustedes gustan, pero dije, bueno, ¿cómo se ve esto desde el punto de vista estadístico? ¿Cómo los precios que estamos viendo hoy en día, en dónde están? ¿Son precios históricamente altos o históricamente bajos? Y aquí, básicamente lo que hice con esos datos que ustedes vieron en la lámina anterior es graficar la distribución acumulada de esos precios y marqué el precio al día de ayer. ¿Cómo está la mezcla mexicana? 55, el West Texas a 57, el Brent a 65. Y ustedes pueden ver, si toman esa curva, la curva completa de 1861 a 2014, los precios actuales, incluido el de la mezcla mexicana de exportación, está cerca del 85%. Es decir, el precio del barril al día de hoy está 85% más alto que todos los precios en la historia del planeta, histórico. Diciendo, bueno, aquí como veíamos en la lámina anterior, trae una historia vieja, digamos. Entonces lo que hice, bueno, vamos a revisar cómo se ven las cifras más recientes. Vamos a ver desde el año 1960 al día de hoy, es decir, tomando únicamente los últimos datos de esa curva de precios, y se siguen viendo altos. Es decir, los precios que estamos viendo hoy en día son 70%, están el 70% más altos que la historia de los últimos 50 años. Es decir, ver precios de $50, $60 no son precios bajos, son precios históricamente altos, o yo llamaría en este caso inclusive buenos, y ahorita lo vamos a ver cómo se comparan con los costos que tenemos en las diferentes categorías de proyectos en México. Pero tomar en cuenta, y esa sería mi primera contribución, digamos, con esta presentación, nos mal acostumbramos a ver precios extremadamente altos, de $100 por barril. Los precios del petróleo históricamente no han sido así. Ahora vamos a ver por qué vimos esos precios altos. Bueno, y esta sección yo le llamo ¿qué define el precio del petróleo? Y básicamente, yo soy ingeniero petrolero y no me puedo ir más allá de lo que marca cualquier libro de texto. Es el mercado, es la oferta y la demanda, aderezado con algunos temas geopolíticos. El petróleo es el commodity más importante del planeta y por lo tanto, bueno, pues se ve afectado por cualquier tema de índole política. Entonces vamos a ver esos últimos años. En el 2013, aquí viene un tema de demanda. En 2013 el consumo en el planeta creció 1.4 millones de barriles diarios, solo en ese año. La demanda se incrementa de forma acelerada. Estados Unidos incrementa su consumo también de ese 1.4 de todo el planeta en 400,000 barriles, superando a China por primera vez. China viene con una pequeña desaceleración y Estados Unidos con un crecimiento en ese año 2013, donde tiene ambos países un crecimiento en su demanda, en su demanda de 400,000 barriles. La producción del petróleo en el mundo se incrementa. La demanda creció 1.4, pero la producción se incrementa solamente en 550,000 barriles. Y esto obedece a el incremento, decía yo, en la producción de Estados Unidos. Ahorita van a ver derivado del tema del shale gas. No sé si alguien pudiera ayudarme. Gracias. Y en los últimos bullets lo que se explica son las diferencias. Así como Estados Unidos y Canadá y Rusia incrementan su producción, otros países, ahí se ve el caso de Siria, Reino Unido, Noruega, que son países petroleros, pero que ya vienen con una declinación importante, así como Australia,
generan una reducción. El caso de la OPEP, y aquí es donde empezamos a ver el tema más importante en este tema de los precios del petróleo, tiene una reducción de 600,000 barriles. Y ahí está la distribución entre los países de la OPEP: Libia 520,000, Irán 190,000, etc. Emiratos Árabes tiene un incremento. Esa reducción en la producción de la OPEP compensa para terminar con un incremento en la producción mundial de 550,000. Entonces, 2013, resumen, tenemos un incremento en la demanda y tenemos una reducción en los productores de la OPEP. En 2014 tenemos un problema, digamos, de índole más político. Tenemos mucha inestabilidad en algunos países, como el caso de Siria, Nigeria, Sudán del Sur, Yemen, etcétera, donde vienen algunas interrupciones por problemas internos. Mencionaba yo al inicio de la presentación, también existen sanciones económicas a Irán, lo cual reduce la producción. Esta producción que se va reduciendo se va compensando. Es importante mencionar, por eso es que inicié con la gráfica de los precios de los últimos años, que estas interrupciones en la producción mundial no se había visto desde la guerra del Golfo Pérsico, la guerra en Kuwait. Desde la guerra Irak que tuvo con Kuwait, del Golfo. Es probable, dice ahí el último bullet, que estos riesgos, porque no sabemos qué va a pasar con estos países, si van a incrementar su producción, si las sanciones económicas, entonces ahí es donde viene la gran incertidumbre de qué va a pasar con el precio del petróleo. Pero claramente lo que sucede es que estas interrupciones de producción en estos países que tienen problemas internos son compensados típicamente por Arabia Saudita, o eran compensados típicamente por Arabia Saudita. Arabia Saudita se estima tiene una capacidad de abrir y cerrar válvulas de más de 2 millones de barriles diarios, es decir, casi la producción de México solamente rotando válvulas, ¿no? Entonces, típicamente es lo que hacía. Ahora, en esta reducción de producción que tiene los países de la OPEP, entra el siguiente factor, que es el de los Estados Unidos. Estados Unidos, ante este problema, digamos, de suministro, que se ve históricamente, empieza a desarrollar, y lo que es importante para nosotros como ingenieros, pues que es una breakthrough tecnológico, ¿no? Cuando se detona la explotación comercial y de forma masiva de los recursos en lutitas, lo que se conoce como shale gas, shale oil, incrementa la producción de Estados Unidos. Y aquí se puede ver cómo en los últimos años, en los diferentes plays, cómo empieza la producción de Estados Unidos en estas formaciones, menos de 400,000 barriles diarios, y empieza la producción a más de 4.5 millones en unos cuantos años. ¿Cuál es la diferencia de lo que hemos visto históricamente de reducción en la producción y incrementando, reduciendo producción por parte de Arabia Saudita, que ahora los barriles también los está poniendo Estados Unidos? Producción que se retira del mercado son barriles que Estados Unidos pone. Y ese es un tema importante. Otro tema, y como ejemplo particular, aquí se puede ver la gráfica histórica solamente del estado de Texas. Aquí grafico la producción convencional y no convencional. Y ustedes pueden ver, como dicen, como libro de texto, cómo viene la producción, alcanza un pico, viene a la baja, pero en los últimos años este incremento en la producción se debe precisamente al recurso no convencional, a la producción de shale oil. Es triste, pero vale la pena tomarlo como alerta. El estado de Texas produce más que toda la nación mexicana hoy en día. Texas, gracias a los recursos no convencionales, ha llegado a incrementar su producción y rebasar a todo el país mexicano. Bien, ¿qué otros temas son importantes? Y este es uno de los más importantes que viene adelante, la restricción que tiene Estados Unidos para exportar petróleo. Estados Unidos, el tema a precios altos, a $100 por barril, permite producir cualquier tipo de recurso, inclusive los recursos más complejos de shale gas y shale oil. Eso es lo que Estados Unidos permitió. Ahora, con esta caída de los precios, algunos recursos, ahorita lo vamos a ver, se empiezan a reducir. La producción de ciertos plays son muy caros y hay que sacarlos, hay que cerrarlos. Pero una vez que Estados Unidos logre superar esta barrera de la exportación, se va a convertir en el gran jugador del petróleo, como lo ha sido Arabia Saudita hasta los últimos años. Bien, aquí se puede ver la gráfica. Estas son estimaciones hechas por el mismo gobierno, pero ellos lo que prevén es que en el mejor escenario, en un escenario de precios altos, para el 2018-19, Estados Unidos va a ser autosuficiente. Es decir, Estados Unidos no va a requerir producción de México, de Canadá, de Medio Oriente, etcétera, ¿no? Va a ser autosuficiente. E inclusive, conforme vayan pasando los años, se va a convertir en un exportador neto.
Para los precios bajos o más bajos de los que estábamos viendo, probablemente no pudiera lograr. Para precios como el precio de referencia, para el 2020 y tantos, 2030, llegaría a esa autosuficiencia. Es un tema muy importante. Es el cambio de ser quién es el que controla o quiénes son los que controlan el mercado internacional. Bien. El tema fundamental, bueno, como ustedes seguramente leyeron, en la última reunión, en la penúltima reunión que tuvieron en la OPEP, Arabia Saudita, que es quien lidera el grupo, digamos que el principal tomador de decisión, optan por no reducir la cuota. Los precios empiezan a caer y típicamente lo que hace la OPEP es reducir la producción para levantar un poco los precios. En este caso deciden no hacerlo. Y hay muchas razones o muchas explicaciones. Nadie tiene a ciencia cierta cuál es la razón. Existe una disputa entre si están compitiendo ahora Estados Unidos y Arabia Saudita por el mercado. Lo que es claro es que Arabia Saudita se encuentra en una posición en la que dice: yo retiro un barril de petróleo del mercado barato, que me cuesta $5, en algunos casos menos de producción, claramente menos de $10 por barril, y ese barril lo pone en el mercado los Estados Unidos con su Shell Oil, que son de 30, 40 o $50 por barril. Entonces, Arabia Saudita, yo ya no puedo permitirme perder mi mercado retirando barriles cuando esos barriles están siendo ocupados por barriles de otros países con costos superiores. Es importante mencionar que en este ambiente de precios bajos, pues obviamente los países consumidores les va muy bien, ¿no? Los países, como sería el caso de Estados Unidos, Japón, se ven beneficiados. Otros países, los productores, pues no se ven beneficiados, y eso creo que es lo que leemos, quizá lo leemos hoy en la mañana, ¿no? Cómo se ve la situación de la economía derivado de la reducción en los ingresos petroleros. Bien. ¿Cómo se ven esos presupuestos? Hablando de cómo se ve la foto para México, bueno, aquí es cómo se ve. Aquí se ve el histórico de precios, cómo ha venido bajando el precio. Aquí viene esta reducción estrepitosa en la segunda mitad del 2014, y los puntos que están marcados aquí es cuál es el punto de equilibrio de los presupuestos de cada uno de los países. Es decir, cada uno de esos países, ¿a qué precio presupuestó su gasto del año 2015, pensando que estaba presupuestado en el año 2014? Y se puede ver que para estos precios bajos, países como Irán, Venezuela, Nigeria, Libia, Rusia, etcétera, empiezan a tener problemas para encontrar ese balance. ¿Qué significa? Que tengo que reducir gasto. Y el gasto típicamente pues, se reduce pues, en inversión de capital, pero lo principal, como es el caso de México, el principal gasto pues, está en gasto social, infraestructura, educación, que es muy difícil, resulta sensible empezar a reducir gasto en esos rubros. Este es el tema, ¿no? Este es el tema importante, ¿no? Otros países tienen bastante margen. Aquí es importante mencionar, creo que debe haberlo dibujado, esta gráfica es del Economist, y que el precio del presupuesto de 2015 es a $79. Así es como salió el presupuesto de egresos de la Federación 2015, a 79. Y la plataforma de exportación tiene una cobertura a $79. Es decir, cualquier precio que caiga por debajo de los 79 está cubierto a través de este programa de coberturas. Digamos que el 2015 es un año en el que vamos a poder surfear correctamente. El 2016, dependiendo de cómo se ven los precios, puede resultar más preocupante. Sin embargo, pues la cobertura, como cualquier caso, como el caso de un seguro médico, seguro de auto, pues es una buena opción. Bien. El mismo concepto de punto de equilibrio, pero ahora no por país, sino vamos a verlo por place, digamos los diferentes plays geológicos, como Eagle Ford, Bakken, Utica. Y aquí se puede ver, este es el promedio, el punto oscuro, y los puntos azules es el spread que tienen esos productores o estas compañías en ese mismo play. Entonces, claramente cuando el precio del petróleo baja de $100, estos productores tienen que cerrar o empezar a perder dinero. Conforme van bajando los precios a 90, 80, 60, 50 y tantos, estos productores van a decir, muchas gracias. ¿Qué significa esto? Que la reducción en los precios del petróleo ha generado que los recursos que se redireccionen a las zonas más prolíficas, las más eficientes, las más rentables, que ha provocado que las compañías más eficientes han sobrevivido y siguen haciendo mucho dinero, las menos eficientes, disculpen, son las que han tenido que cerrar. Hay un factor adicional aquí, el endeudamiento que tiene el negocio del shale gas es importantísimo, es de varios
trillones de dólares. ¿Qué significa? Que muchas empresas, a pesar de que puedan perder un poco de dinero, tienen que seguir operando porque tienen que seguir pagando todo el financiamiento que levantaron. Bien. Esta es la misma fotografía para diferentes plays y lo mismo se puede ver cómo conforme van bajando los precios del petróleo, diferentes plays se vuelven menos rentables. Entonces aquí esta caída de los precios del petróleo, yo le llamo como si estuviéramos haciendo el CAT scan de la industria del shale gas y del shale oil de los Estados Unidos, ¿no? Puedo ver exactamente qué provincias geológicas truenan a qué precio, ¿no? Y eso es un dato muy importante para todos los países productores y los que son los grandes controladores. Bien, ante esta baja en los precios del petróleo, pues la gente decía, bueno, probablemente prefiera almacenar el recurso pensando que los precios van a incrementar. Y eso es lo que se conoce como el mercado de los futuros, es decir, cómo se ve el precio en 6 meses, en 1 año, en 5 años. Como los precios se veían más altos hacia el futuro, Estados Unidos empieza a almacenar, y no sé si habrán leído esas notas donde todos los inventarios estaban casi al 100%, y eso es lo que ha provocado también un poco la caída adicional, el hecho de que Estados Unidos ya no puede almacenar más petróleo. Pero en resumen, este concepto de tener precios futuros más altos que los precios actuales, se conoce como contango, y es lo que hemos estado viviendo. Aquí se puede ver para las diferentes fechas, febrero, marzo y abril de este año, cómo se han ido ajustando las curvas, ¿no? El caso de marzo, donde veníamos unos precios bajos con unos futuros altos, pues obviamente hacía sentido almacenar, no vender el producto en este tiempo, sino almacenarlo para venderlo más adelante. La curva actual ya se ve un poquito más horizontal, pero sí prevé que los precios se van a recuperar. Como decía yo hace rato, estábamos ahorita del orden de 55, que insisto, no es un precio bajo, históricamente sí, de lo que hemos visto los últimos 3 años, pero los precios del futuro se ve que van a incrementar. Es decir, todo el mundo, hay consenso de que los precios van a regresar. Muy probablemente no van a regresar a 3 dígitos en mucho tiempo, a menos que suceda algo como lo que sucedió en 2014 o en 91, un problema geopolítico importante. Pero en términos, digamos, si solamente es mercado, se prevé que los precios del petróleo incrementen, pero no más de $80, 70 y tantos dólares. ¿Qué tema o qué efecto estamos viendo en los Estados Unidos? Esta gráfica es muy interesante. Aquí se puede ver lo que le llamamos el rig count, el número de equipos de perforación activos, y aquí se puede ver cómo ha ido incrementando y cómo viene una caída, por esto que les mencionaba yo, donde las empresas menos eficientes o los sitios menos eficientes simplemente se cierran y nos empezamos a mover a las zonas más eficientes. Aquí se puede ver el número de equipos de perforación cayendo de forma estrepitosa, aquí lo pueden ver, de 1,000, 2,200, etcétera. Sin embargo, la producción sigue incrementando. ¿Por qué? Porque esos plays ya desarrollados, que requieren simplemente traer más perforación, las plataformas, en lugar de estar haciendo exploración en otras áreas, simplemente las trajeron a las áreas ya conocidas como sweet spots, las más eficientes, y empezar a explotar ahí. Eso no se puede mantener para siempre. Uno en la industria del petróleo tiene que seguir expandiendo área para poder continuar con el desarrollo. ¿Qué significa? Que no tiene más de 2 semanas que esta curva ya parece que vio pico y va a empezar a bajar, precisamente por esta caída en la producción. Recuerden que la industria del shale gas, shale oil, es como un triciclo. Yo tengo que estar pedaleando. En el momento que dejo de pedalear, no llego más allá de 20 metros donde se detiene el vehículo. Bien. Aquí como dato, y para que lo vean como comparativo, hace un año había 1,800 equipos activos. Hoy en día hay estos 813 más 213. En 1981 había 4,000 equipos de perforación. El bajo histórico es el 99, 488. Y como ustedes vieron en la gráfica, esta curva va a seguir bajando. Bien. Decía yo que estos datos ya señalan que la producción ha alcanzado su pico. La misma agencia que administra la información de Estados Unidos, estima que para mayo de este año habrá una reducción en 57,000 barriles ya en la industria del shale gas. Y esta consultora estima que para junio pueden ser hasta 70,000 barriles, es decir, ya logró el pico y empieza a bajar. Eso tiene un efecto por ambos lados. Empieza a bajar la producción, obviamente puede incrementar los precios del petróleo, puede tener un efecto positivo en los precios. Ahora, al inicio de la presentación decía yo que cualquiera podría dar esta plática, porque los pronósticos de precios, aquí ustedes lo pueden ver,
los pronósticos de precio, por ejemplo, de Bloomberg y el Fondo Monetario, esta es la curva de futuros que les enseñaba hace un rato, y con los diferentes intervalos de confianza, pues uno puede pensar que el precio puede subir a más de 100 y bajar hasta $30. Entonces, cualquier número que ustedes digan, ahorita está dentro del rango, ¿no? Dentro del rango de las estimaciones de los pronósticos. Y para cualquiera de las empresas, y aquí traté de nombrar las más renombradas, Citi, Wood Mackenzie, Bloomberg, etcétera, tienen ese, digamos, spread importante. Es decir, la única ventaja, digamos, de todas estas curvas, o digamos, noticias positivas, es que se ve un repunte. No necesariamente el próximo año, pero sí en 2 o 3 años sí se ve un repunte. Insisto, no va a ser de $90 o $100. Bien. ¿Qué efectos se ven en este sector? Para ir aterrizando un poco a cómo nos está afectando a nosotros en México. Los subsidios en la energía en el mundo ascienden a $540 mil millones anuales. Eso, digamos, son lo que se subsidia en productos petroleros, gasolina, etc. Los precios bajos van a permitir darle un poco de viabilidad económica, como siempre ha sucedido, a otras energías alternativas, ¿no? Yo soy petrolero y específicamente gasero, y creo que podemos vivir con gas por muchos años, pero por supuesto hay que dejar que las energías alternativas tengan el beneficio que tuvieron las energías convencionales en su momento. Es importante mencionar que el precio del petróleo a la baja puede afectar negativamente los reportes de reserva de las empresas. Recuerden que el concepto de reserva de petróleo, es un concepto económico. Existe reserva técnica, que es lo que yo técnicamente puedo traer a la superficie, pero no necesariamente económica, de forma económica. Necesito tener valor presente neto negativo para que yo pueda llamar y certificar esos volúmenes como reservas. Evidentemente, cuando los precios del petróleo van a la baja, como ustedes vieron en la curva, esas áreas que ya no son eficientes, que no son rentables, eso se retira de los libros de reserva. Esto ha provocado, y ustedes seguramente lo notaron, fusiones y adquisiciones, lo que le llaman mergers and acquisitions, que sucedió de la empresa Shell con BG, y apenas ayer salió una noticia de que el gobierno inglés estaba no muy contento con la idea de que BP pudiera ser comprada por alguna empresa estadounidense. Esa fue la noticia de ayer, digamos, en el sector petróleo. En el tema también de precios, hay que ver que este es un negocio de largo plazo. Específicamente, por eso pongo énfasis en el tema de exploración. Si ustedes se ponen a pensar en el negocio de área perdido, pues son negocios en donde yo voy a empezar producción en 7, 8 años. ¿Qué significa? Que mi horizonte de evaluación es mucho más largo, no debo usar ni el precio spot ni el precio de futuros de 1 o 2 años. Eso es un negocio de más tiempo. Entonces, en otro tema, también las rentas de los equipos llegaron a estar hasta en $700,000 por día. $1 millón incluyendo todo, renta del equipo, gasto de operación, cuadrillas, etcétera. $1 millón diarios llegó a estar la renta del equipo cuando veíamos $100, $120 por barril. Los costos por las plataformas han bajado hasta $300,000. Entonces, ahí las empresas que son sólidas financieramente van a seguir su actividad. Todas reducen gasto de capital, pero van a seguir su actividad, más entendiendo que existen oportunidades. ¿Qué otros beneficios existen? Bueno, pues que generan eficiencias. También los costos se tienen que reducir. Todos tenemos que ser más eficientes cuando el precio es bajo. Como otro par de ejemplos, la empresa Chevron canceló un proyecto de $10,000 millones en Ucrania, derivado de esto, porque son proyectos, así como veían ustedes la curva de los diferentes plays, lo ven como un proyecto que no necesariamente puede ser viable. Muchos proyectos, pues claramente entran en riesgo. Esta empresa consultora estima que puede haber un riesgo de 1 billón, no 1 billón como usan los estadounidenses, por eso le puse 10 a la 12, ¿no? de 1 millón de millones, ¿no? De inversión que puede estar en riesgo por estos precios bajos. Bien. Vamos aterrizando un poco a lo que nos interesa más, que es el caso de México. Bueno, el 10 de diciembre de 1998, que no es hace mucho, el precio histórico no fue ni 60 ni 50, sino fue $7 por barril. Entonces, imagínense ahorita un ambiente, presupuesto 2015, con $7, $8 por barril, probablemente no estaremos teniendo este desayuno. Este esquema de coberturas se estableció por la Secretaría de Hacienda desde el 2008 y es lo que ha permitido sortear esto. Es como el seguro del auto, no lo uso,
pero cuando lo necesito usar, como es el caso de este año, es extremadamente útil, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de dólares que logramos salvar de vidas. Estas coberturas son importantes, hay que destacarlo. Creo yo que ya los he convencido de que nadie sabe en este momento dónde se van a estabilizar los precios, ni cómo, ni a qué nivel vamos a llegar, pero sí se prevé que estos precios bajos continúen, bajos entre comillas, y repunten más adelante. Bien, ¿qué ha sucedido específicamente en las rondas de licitación de México? Bueno, número uno, hicimos algunos ajustes, es decir, aguas someras que tienen costo de producción bajo y que, digamos, tienen bajo riesgo geológico. En la segunda convocatoria inclusive tenemos reserva certificada para los casos de extracción. Se adelantaron, el caso de no convencionales ya se fue hasta la cola, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron en las diferentes gráficas que se ve, no convencional, más en el caso de México, no sabemos cuánto va a ser el costo de producción. Entonces, claramente, mientras tengamos esa incertidumbre, se va hacia el final. ¿Cómo va el calendario entonces? Bueno, pues tenemos exploración en aguas someras, extracción en aguas someras. En un par de semanas van a ver el anuncio de campos maduros, ¿no?, en tierra, con mucho énfasis, con enfoque para empresas mexicanas. Después vendrá aguas profundas y después aceites extrapesados. Por último, Chicontepec, y decía yo, si no convencionales vemos alguna señal interesante, podríamos ponerlo en la mesa. Ajustes a las bases de los contratos, ahorita voy a platicar un poquito qué hicimos específicamente en los contratos. Otra cosa que es importante, esto lo digo a título personal, participación de empresas serias y sólidas. Cuando estábamos en un ambiente de $100 por barril, y sea la reforma energética, pues hubo muchos casos de gente que decía, oye, pues tú eres abogado, yo soy economista, tú eres ingeniero, vamos a poner una empresa y vamos a México a explotar petróleo, ¿no? Ahorita, a la luz de estos precios, pues claramente estas empresas, ya los cálculos ya no salen tan fácilmente. Entonces, eso a nosotros, en el proceso de precalificación, recordemos que la producción de cualquiera de estas categorías que menciono vendrá más adelante, es decir, 2017-18, pero en este proceso de precalificación y recibir las propuestas en la licitación, claramente nos ayuda. Y decía yo que también este ambiente de precios bajos ha tenido un efecto positivo en los costos, también porque las empresas tienen que ser más eficientes. Creo yo que como industria nos habíamos hecho un poco ineficientes con esos costos, con esos precios tan altos. Bien, cambios al modelo contractual específico de estas dos primeras convocatorias, la de exploración en aguas someras y extracción en aguas someras. Se hicieron algunos ajustes a los términos de rescisión. El compromiso mínimo de trabajo, más allá de dejarlo en número de pozos, sísmica, etcétera, se dejó en unidades de trabajo para darle flexibilidad a los contratistas. Puedes hacer un pozo que baja hasta el Jurásico o dos pozos que bajen solamente al Oligoceno, etcétera. Trabajarlo como unidades y esas unidades son con las que se cumple el compromiso mínimo. Todos los contratos petroleros que se firman en México tienen un compromiso mínimo. Es decir, si una empresa después de 1 año, 2 años del proceso de evaluación o de exploración decide regresar el bloque, el área contractual, tiene que estar obligado a haber hecho ese compromiso mínimo, perforar esos pozos, tirar esa sísmica o pagar la diferencia en efectivo. ¿Cuál es lo importante para nosotros como CNH? Pues el conocimiento geológico, es ir haciendo lo que llamamos el de-risking geológico, ¿no?, del Golfo de México, ir conociendo más para saber en dónde hacer las siguientes rondas, incorporar reserva y, por supuesto, incrementar la producción. Para la primera convocatoria, entonces, se incrementó la parte de exploración, así lo han hecho también otros países en sus convenios, 4 años más 2, es decir, darle un poco más de flexibilidad a las empresas en el entendido de que esto de recursos financieros finitos y limitados, bueno, que tengan más tiempo para hacer sus evaluaciones antes de hacer una propuesta sobre el plan de desarrollo. En los dos casos, tanto exploración como producción, es decir, los de la primera convocatoria que llegaran ya a la fase de producción, se permiten 2 extensiones de 5 años cada una, si las empresas presentan compromisos adicionales de inversión, específicamente en los casos de recuperación avanzada y mejorada. Es decir, quiero continuar trabajando en este bloque y pretendo hacer las siguientes inversiones. Bien, en el tema de las 2 primeras convocatorias, que son contratos de producción compartida, aquí está un esquemita de los términos fiscales. Bueno, básicamente el modelo contractual de los ingresos brutos permite en los contratos un reconocimiento de costos del 60% de los ingresos brutos calculados en el año anterior.
Si un contratista tiene costos superiores, bueno, su utilidad neta pues sería menor. Básicamente lo que el gobierno reconoce es hasta el 60%. Existe una regalía que es fija, no importa si el contrato es de producción compartida, utilidad compartida, licencia, hay una regalía que se paga y está establecida en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos. Y aquí está, y es básicamente un tabulador. Ustedes van a encontrar esta tabla que con base al precio del petróleo, si es aceite o condensado, si es gas asociado, etcétera, es la regalía que se paga. Por ejemplo, en el caso de que el precio estuviera por debajo de $48 por barril, se paga una regalía de 7.5% de los ingresos brutos, digamos que esta parte. En la parte de lo que le llamamos el profit oil del contratista, bueno, aquí es donde viene la parte de la licitación, la parte de la puja. Si el contratista ganará este contrato, el que presente el mayor porcentaje para el Estado. Son dos variables de licitación, con 90% de peso, el porcentaje que la empresa está dispuesta a dejar al Estado de la producción compartida y el compromiso mínimo de trabajo que mencionaba yo, que también está topado, no puede ser más del doble. Si el gobierno estableció un compromiso mínimo de trabajo de N unidades, ellos no pueden apostar a más de 2N. Bien, así es como se establece. Ahora, ya en esta parte, digamos, de esta distribución de la producción o de la utilidad neta en función de la producción, ¿cómo se ve? Este es un mecanismo, digamos que es lo más importante de lo que se ha ajustado, producto de los comentarios de la industria por este ambiente de precios, entre comillas, bajo. Tenemos este mecanismo de ajuste que establece, este X es la parte proporcional que dejan al Estado, por eso dice aquí 1 menos X. Entonces, si una empresa quisiera dejar, o en su apuesta para ganar, estuviera dispuesta a dejar 60% al Estado, bueno, pues aquí 40% de ese profit oil, de esta parte, es lo que podría mantener la empresa. ¿Cómo estaba el modelo inicial? Bueno, que cuando la TIR, la tasa interna de retorno, calculada en el año previo, llegaba a 15%, es decir, que el proyecto era muy grande, que la empresa estaba teniendo una rentabilidad muy alta, empezaba este mecanismo de ajuste, que no es más que esta resbaladilla sencilla que bajaba desde este punto que mencionaba yo hasta 20% de ese factor, bajando con esta línea recta, es decir, llegando desde 15% hasta 30%, topándolo a que la empresa no podía tener, tan pronto empezaba a tener esta rentabilidad, entraba en el mecanismo de ajuste. ¿Qué es lo que iba a hacer? Bueno, o qué va a hacer actualmente, que la empresa se mantenga, ¿no?, en esa horizontal para mantener maximizado el profit oil que obtuvo de la licitación. ¿Cuál es el ajuste que se hizo? 5 puntos porcentuales, es decir, se permite que la empresa llegue hasta 20% en su TIR con esta resbaladilla llegando hasta 35%. Ustedes vean estas TIRs, no son TIRs malas, ¿no? Son TIRs, cualquier negocio, creo que son buenos negocios. Digo, no, es una obviedad decir que el negocio del petróleo es bueno. Esto la industria lo ha visto bien, esos ajustes ya se aplicaron a ambas convocatorias, es decir, todos los contratos de exploración y de extracción de estas dos primeras convocatorias tienen estos mecanismos de ajuste. Es decir, nosotros ya reconocimos que estamos en otro ambiente y que tenemos que ser un poco más flexibles. Otras cosas que se han hecho en el tema de seguros, de coberturas, etcétera, se permite que sea presentado por alguna empresa filial que tenga grado de calificación, que la empresa que presente las garantías sea la empresa madre, digamos la empresa corporativa, etcétera. ¿Cómo se ve el calendario? Bueno, aquí van a ver ahorita unos datos muy interesantes, en mi opinión, respecto a las empresas interesadas. En las rondas de exploración en aguas someras las lanzamos el 11 de diciembre del 2014 y están para abrirse los sobres el 15 de julio. Son 14 áreas, ahorita les voy a mostrar algunos mapas. En el caso de extracción de aguas someras, lo lanzamos apenas hace 2 meses y se espera abrir los sobres el 30 de septiembre. Aquí son 5 contratos para 9 campos. En el caso de terrestre exploración no hay de momento nada. Esto les decía yo que en no más de 2 semanas van ustedes a escuchar esta convocatoria. Estamos pensando que sea una
convocatoria muy orientada a empresas mexicanas, es decir, los criterios de precalificación para aguas someras son estrictos, las de exploración y extracción son básicamente idénticas. En el caso de extracción se agregan 10,000 barriles por día, es decir, la empresa o el consorcio que quiera participar tiene que demostrar que gestiona, que administra 10,000 barriles por día. En el caso de terrestres, como tiene un enfoque para empresas mexicanas, pues solamente Pemex y quizá alguna o la mitad de alguna otra empresa ha producido. Entonces el enfoque va a ser en currícula de los expertos de la empresa, la gente que va a estar operando los campos, los ingenieros que van a estar a cargo de estos proyectos, y no hay requisito, por supuesto, de producción. Más adelante, Pemex ya presentó una solicitud para sus asociaciones, los famosos farm outs. Recuerden que en la ronda 0 Pemex se queda con 83% de la reserva 2P, y bueno, es básicamente el arsenal que tiene la nación. Nosotros pensamos que los farm outs pues es ahorita la fórmula de corto plazo para incrementar la producción. Bien, estos son los mapas, aquí voy a hacer un pequeño zoom. Estas son las 14 áreas contractuales para exploración en aguas someras, y estos son los 9 campos agrupados en 5 contratos. Decía yo, más adelante vienen, esta es exploración, después vienen los campos terrestres, aguas profundas, viene en la siguiente categoría, después vienen aceite extrapesados, que son estos vecinos de Comalopsap, y después Chicontepec y lo no convencional, si es que fuera el caso. Cuarto de datos, establecimos ahí en las nuevas oficinas de la CNH, cuarto de datos, diría yo, de primer mundo. Aquí se ven algunas fotografías, donde las empresas, esta gráfica no sé por qué está aquí, estas son las empresas interesadas. Para el caso de la primera convocatoria hay 49 empresas involucradas. De hecho, esta empresa llegó casi 2 horas antes de que cerráramos la ventanilla del último día, pero tenemos 49 empresas. Y en el caso de la segunda convocatoria, decía yo que solamente llevamos un par de meses de que hicimos el anuncio, ya tenemos 23 empresas interesadas. Ahorita vamos a ver los datos, muchas de ellas ya compraron los paquetes de los cuartos de datos, ya están analizando la información para hacer su propuesta. Esta lámina quisiera comentarla. De esas categorías que mencionaba yo, debe haber estado previo esta lámina, de las categorías que tenemos para las diferentes rondas, aquí se ve el histórico de costos, de cómo nos ha ido como país en costos. En el caso de convencional terrestres, este es el costo de producción por barril. Caso de aguas someras, obviamente aquí hay un sesgo a la baja por Cantarell y Comalopsap, que tienen un costo de producción, o tuvieron los costos de producción más bajos de la historia en México. Aceite pesado marino, aceite pesado terrestre y Chicontepec. Y este es el precio del día de ayer. Entonces, ahí, si ustedes dicen, bueno, si estos son los costos históricos y estas empresas logran replicar estos costos o inclusive reducirlos, pensando que son más eficientes, pues ahí hay un margen inclusive para todo lo que mencionaba yo en el diagramita del régimen fiscal y de toda la recuperación de costos. Es decir, este ambiente de precios por supuesto sería mejor tenerlo a $100, pero al menos para estas categorías se ven todavía interesantes, y creo que aquí se ve, este es el reflejo, ¿no?, el número de las empresas. Bien, para cerrar la presentación, decía yo al principio, no es nada del otro mundo, es mercado. Oferta y demanda es lo que ha controlado estos precios. Ha habido algunos aspectos específicos geopolíticos que han generado esta caída. Los costos también se han reducido. Gran incertidumbre en lo que va a suceder, pero lo que sí queda claro es que se van a mantener precios bajos y eventualmente habrá algún repunte no muy lejano. Insisto, no vamos a llegar a $100 pronto. Los países exportadores están capturando están, digamos, teniendo sus presupuestos bajo presión, como vimos en las gráficas previas. Los países importadores pues están viendo beneficiados. Ustedes lo pueden ver, ¿no? El costo de la gasolina en Estados Unidos se ha reducido significativamente. Los mercados de futuro indican que el petróleo se va a recuperar, pero se va a mantener a estos precios actuales por algunos años.
En esta última gráfica que les enseñaba, la geología de México es muy sui generis, ¿no? Y tenemos proyectos de todo tipo: carbonatos, siliciclásticos, fracturados, alto contenido de azufre, ácido sulfídrico, aguas someras, profundas, no convencionales, etcétera. Entonces tienen diferente naturaleza y diferentes tiempos, ¿no? Un campo maduro yo lo puedo tomar y en ese mismo año incrementar la producción. Un campo de aguas profundas, no importa lo que haga, no puedo traer producción o first oil, como le llamamos, en menos de 7 años. Los proyectos, decía yo, son de largo plazo, es decir, estas empresas que están, y que ustedes vieron en la tabla, que están presentando interés en las rondas, pues ellos ven que van a venir a firmar un contrato de 25 más 5 más 5, pues obviamente el horizonte de evaluación tengo que hacerlo de largo plazo, es decir, quizá no al precio que estamos viendo hoy en día, seguramente tampoco $100. Aquí está para cerrar las cifras, estos que les enseñan las tablas. 34 empresas ya pagaron la inscripción a la licitación. Para exploración, 39 ya tienen sus paquetes, es decir, ya lo están analizando en España, en Italia, en Estados Unidos, Canadá, donde sea que ellas tengan sus headquarters. 34 ya pagaron la inscripción a la licitación. O sea, 34 empresas ya pagaron su derecho para estar en la licitación de la primera convocatoria. Y para la segunda, la que solamente arrancamos apenas hace 2 meses, ya tenemos las 14 empresas que han pagado, de las que enseñaba yo previamente, no recuerdo el número, de las 23, 14 ya pagaron y 7 ya están en el proceso de inscripción de la licitación. Esa es la última lámina. Muchas gracias por su atención y si pudiera contestar algunas preguntas, con mucho gusto. Gracias.